Bueno, muy bien. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, la realidad es que hace mucho no venía. Yo creo que la última vez que vine, mirábamos para allá. Pero no solo eso, no estoy seguro si Carlito todavía no tenía bigote. ¿Ya se lo había sacado? Bueno, porque Carlos lo tuvo bastante tiempo, el mostacho acá. Lo tenía. Y bueno, la verdad que la iglesia ha cambiado. Veo muchas personas nuevas, personas que no conozco y no me conocen. Eso está bueno igual, porque se perdieron a escucharme tocando el piano y cantando. Pero bueno, igual me invitaron. A pesar de eso me invitaron y, y bueno, sí, obvio. Cuando teníamos ahí con Dani, veníamos a compartir un poco la alabanza, ayudarles una mano ahí con un par de canciones. Y bueno, después la pandemia, pasaron un montón de cosas. Fue antes de la pandemia que yo venía, así que imagínense si pasó el tiempo. Ya creo que 4 años. 4 años pasaron desde la pandemia, sí, ¿no? La verdad que montón. Pero bueno, hoy estamos acá, pero con otro rol. Venimos a compartir lo que Dios puso en mi corazón. Fabri me invitaba y la verdad que no sabía de qué iba a hablar, pero en estos días el Señor me estuvo mostrando un pasaje y me encantó, creo que era la última canción, que decía Jesús. ¿Cómo era el? No hay nadie como tú. Y qué grande verdad, ¿no? No hay nadie como el Señor Jesús. Pasa el tiempo y no hay hombre como Él. Creo que debe ser la única persona que el mundo entero lo reconoce y que desde que llegó al mundo hay un antes y un después. Antes de Cristo, después de Cristo. Qué persona sin igual. Y hoy vamos a hablar de Jesús y de otras personas más. Pero yo te invito a que podamos ir a Mateo 15. Mateo capítulo 15, versículo del 1 al 20 vamos a ver en esta mañana. Y vamos a ver a unos personajes más además de Jesús. Como siempre, Jesús iba acompañado de ¿quiénes? De los discípulos, muy bien. Y siempre había unas personas más que estaban tratando siempre de poner palos en la rueda en el ministerio de Jesús. Y esa persona eran los fariseos. Muy bien. Los fariseos, ¿quiénes eran? Eran religiosos, eran personas que estudiaban la ley, personas que tenían que ver también con la política de ese momento, eh, y eran personas muy influyentes en el pueblo de Israel. Y acá hay un suceso que pasa entre Jesús, los discípulos y los fariseos, y yo les pido que podamos leer rápidamente este pasaje del 1 al 20, capaz son muchos versículos, pero vamos a leerlo. Soy medio malo leyendo, así que nada, ténganme paciencia. Y a veces me trabo, lo aviso desde ahora para que lo sepan. Así que si me trabo, ustedes me ayudan. Pero bueno, seguimos. Dice, versículo 1, en ese momento algunos fariseos, aviso, tengo la versión NTV, por eso capaz puede ser distinta, pero es otra versión nomás. Dice, en ese momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición?, le preguntaron. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Jesús les respondió, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera, y dijo, escuchen y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes
ustedes se contaminan por las palabras que salen de su boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no hagan caso, son guías de ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Entonces Pedro le dijo a Jesús, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no lo entienden?, preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que contaminan. Con verse y lavarse las manos nunca los contaminará. Y yo te invito a que ahora podamos volver a orar, para pedirle a Dios que nos dé claridad y que nos ayude a entender lo que Él quiere decirnos, lo que Él quiere que en esta mañana pensemos y nos llevemos en nuestro corazón. Así que, Señor, te damos las gracias y te pedimos, Señor, nuevamente que nos ayudes a principalmente tener un corazón dispuesto a escucharte. Principalmente sacar todo lo que en esta mañana, Señor, nos está anulando o que no nos está permitiendo verte, Señor. Que saques toda distracción, todo problema que hay en nuestro corazón, en nuestra cabeza, y que podamos solo verte a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine esta palabra, Señor, y nos muestre qué es lo que vos querés decirnos. Te damos las gracias por todo, Señor, y te pedimos que nos hables. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien. Y como siempre, los fariseos metiendo palos en la rueda. Y arrancamos este mensaje con lo primero. Dice que en el versículo, sería el 36 del capítulo 14, dice que Jesús estaba haciendo grandes milagros. Dice, mirá lo que dice, vamos a leerlo. Dice, le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que los tocaban a Jesús eran sanados. Y en ese momento de milagros y demás, dice que en ese momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegan a ese lugar con ganas de ver a Jesús. Querían ver a Jesús, querían saber quién era Jesús, querían saber qué era lo que estaba haciendo. Ya en ese momento ya se empezaban a escuchar rumores de quién era Jesús. Y tenían miedo, la verdad. Querían saber quién era. Pero llegan con una intención distinta a la que tendrían que haber tenido. Dice que llegan y lo primero que hacen, antes de ver a Jesús, se fijan en los discípulos. Mirá cómo dice, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Llegaron para ver a Jesús, pero terminaron poniendo su atención en los discípulos. En vez de ver los milagros que Jesús hacía, en vez de escuchar las palabras que Jesús decía, se enfocaron en las tradiciones que no estaban cumpliendo los discípulos. Y acá pensaba, ¿no?, yo en cuántas veces nos perdemos de cosas importantes por poner nuestra mirada en cosas que son irrelevantes. Y cuántas veces en nuestra vida ponemos nuestra atención a lo mejor en lo material, en tener capaz un gran empleo, no sé, poné lo que vos tengas en tu corazón. Pero cuántas veces ponemos el foco en esas cosas y desviamos el foco de lo importante, que en este caso era ver a Jesús. Ellos iban con la intención de ver a Jesús, pero terminaron viendo a los discípulos. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Queremos ver a Jesús, pero a la primera mosca que vemos, desviamos la mirada y vamos detrás de la mosca. Y dejamos a Jesús. Y ellos confrontan a Jesús con esta tradición que los discípulos no estaban respetando, por así decirlo. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Y vos me decís, la verdad que los discípulos se podían haber lavado las manos antes de comer. Es algo que está bueno hacerlo, que no tiene nada de malo lavarse las manos. Y los discípulos no lo habían hecho, y a lo mejor
no sé, me imagino que Jesús en algún momento les hubiera dicho, che, lávense las manos, no sean mugrosos, lávense las manos para comer. Pero no es lo importante eso, sino que lo importante era que la intención de ellos era la de juzgar a los discípulos por no cumplir las tradiciones. Y yo pensaba en que los fariseos estaban llenos de tradiciones y de ceremonias. De hecho, cuando vamos a la Biblia y vemos, había ciertas cosas que para ellos los contaminaban. Ejemplo, las mujeres, cuando estaban en su periodo, eran inmundas, no se podían acercar a ellas, no las podían tocar. Seguro Carlos lo puede explicar mucho mejor que yo, pero ellos pensaban que se contaminaban por ciertas cosas, cuando la realidad, como vamos a ver después, lo que contamina está en el corazón. Y ellos tenían un celo tan grande por las tradiciones que no los permitía ver lo verdaderamente importante. Y perdón que sea redundante, pero Jesús los confronta. Dice que Jesús les dice y les relata ahí qué era lo que ellos estaban haciendo. Jesús siempre los confrontaba con su propio pecado, para que ellos entiendan que ellos también hacían las cosas mal. A lo mejor los discípulos se equivocaron en no hacerlo. Sí, puede ser. Pero ellos tenían la mirada en eso y no veían su propio pecado. ¿Y cuántas veces nosotros realizamos lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros vemos en los demás, que va a ser un versículo que después vamos a ver, la paja en el ojo ajeno, pero no miramos la viga que hay en nuestro propio ojo? Y yo pensaba, ¿no?, en cómo Jesús agarra y los encara, les empieza a decir, no hay un mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, y el que no cumple ese mandamiento va a morir. Le dice algo así, ¿o no? Lo leíamos recién. Sin embargo, le dice, ustedes, en vez de ayudar a sus padres con el dinero, porque no pueden, porque ya son mayores, deciden decir, no, ese dinero vamos a ponerlo se lo vamos a dar a Dios. Entonces no cumplían con el mandamiento de honrar a sus padres y a sus madres. Por esa tradición que habían puesto los fariseos, ellos decían estar libres del mandamiento de Dios. Y Jesús los confronta con esto. Y ahora sí vamos a ir a Lucas capítulo 6, perdón, pero primero antes quería decir algo, otra cosa que me lo olvidé. Siempre a veces me pasa que cuando tengo que hablar estoy tan ansioso por decir cosas, hay tanto que quiero decir que me olvido de algunas cosas. Por eso no sé, algún día tengo que prepararme y ir tipo marcando con el dedo para no irme de tema. Pero pensaba, ¿no?, en cuántas cosas son importantes para los hombres, pero no lo son para Dios. Y pensaba en un capítulo de la Biblia, ahí en 1 Samuel 16:7, en el que Samuel tenía que elegir al próximo rey de Israel, ¿no? ¿Y qué era lo que pasaba? Claro, estaban los hermanos de David y aparecían de a uno y los veía, y claro, y eran musculosos, eran grandes, eran fuertes, guerreros. Pero sin embargo, mirá lo que dice el Señor a Samuel. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en la que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y el Señor Jesús conocía el corazón de sus discípulos, pero también conocía el corazón de los fariseos. ¿Y cuántas veces no nosotros nos guiamos por apariencias, nos guiamos por sensaciones, capaz porque vemos a alguien que canta muy bien, que habla bien, pero capaz, como vamos a ver después, su corazón puede estar aún así lejos de Dios? ¿Y cuántas veces yo en lo personal he aparentado piedad, por así decirlo, he aparentado un corazón que buscaba a Dios, pero en la intimidad de mi corazón, en la profundidad de mis pensamientos, mi corazón estaba completamente lejos de Dios? Y a esto voy porque hablábamos, ¿no?, de que los fariseos perdían el tiempo mirando cosas que no eran importantes. Yo pensaba, ¿no?, en las personas que capaz ya no tenemos. Yo pensaba esta mañana recién en Nuncio. Qué feliz que estaría con que Racing clasificó una final. Nuncio era el papá de Carlos. Pienso en mi abuela, ¿no? En cuánto tiempo me gustaría pasar con ella y ya no la tengo.
Pero acá los discípulos y los fariseos tenían la oportunidad de estar con el Señor Jesús. Tenían la oportunidad de estar con Él cara a cara. Hoy cantábamos que decíamos que lo podemos tener a pesar de que no lo vemos físicamente, ¿no? Pero ellos tenían el privilegio de tenerlo al lado. Me imagino las cosas que capaz le podríamos preguntar. Sin embargo, perdían el tiempo. Y el tiempo es algo que no se recupera. ¿Y cuántas veces perdemos el tiempo por nuestras propias decisiones, que nos alejan de Dios? ¿Cuántas veces perdemos el tiempo por pensar en cosas que no nos edifican, por hacer cosas que no nos edifican? Por eso era importante que aprovechen ese tiempo con Jesús. Ellos habían ido a verlo, pero perdieron el tiempo con los discípulos. Perdieron el tiempo quejándose, discutiendo. Y yo te invito a que en esta mañana puedas meditar en tu corazón y pensar en qué estás haciendo con el tiempo que Dios te da en vida para buscarle, para conocerle, para servirle. ¿Por qué no? Si lo estás aprovechando o lo estás desperdiciando, por así decirlo. Y que las decisiones que tomamos tienen una consecuencia. Y muchas veces las decisiones que tomamos tienen la consecuencia de que nos alejan de Dios y nos hacen perder tiempo. Perder tiempo que podríamos pasar con Él. Y no solo eso, sino que además nos lastiman. Ahora sí sigo y vuelvo de vuelta donde estaba antes. Perdón si no soy claro. Yo te invito a que podamos ir a Lucas 6. Y te hablaba de que Jesús les hablaba de que ellos se preocupaban por las tradiciones, por los pecados de los discípulos y demás, pero no se daban cuenta de su propio pecado. Y mirá lo que dice Lucas 6, 39 al 36. Yo tengo acá un machete con todos los versículos, pero me parece que ese no... Ah, sí, me lo anoté. Dice, luego Jesús les dio la siguiente ilustración. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos juntos en una zanja? Los alumnos no son superiores a su maestro, pero alguno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. ¿Y por qué te preocupas? Esto era lo que iba, lo importante. ¿Por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Sigue el Señor Jesús le dice, hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficiente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. ¿Y cuántas veces nosotros estamos preocupados por el pecado del otro? Capaz porque el otro no vino o porque hace un tiempo que no lo vemos, pero no nos damos cuenta que en nuestro corazón hay cosas que tenemos que arreglar. Queremos ser guías o ayudar a otros a acercarse a Dios, pero nosotros estamos lejos. Y como dice el pasaje que recién leíamos, terminamos hundiéndonos o cayéndonos con ese que tratamos de ayudar. Y le dice a los fariseos, Jesús, no te preocupes por la astilla en el ojo del otro. Preocúpate por tu propio pecado. Vos estás haciendo las cosas mal. Y estas son palabras que tienen que confrontar tu corazón. A mí me confrontan. Muchas veces me preocupo porque a lo mejor digo, no puede ser que esta persona esté haciendo esto, esto y esto. Pero no miro para atrás mi propio error, mi propio defecto, lo que yo tengo que cambiar. Pero aún así tenemos la responsabilidad de, si vemos a alguien que se está equivocando, intentar ayudarlo. Pero para eso primero tenemos que ayudarnos nosotros mismos, dejando delante de Dios eso que no nos permite verlo. Y seguía, y yo pensaba, ¿no?, en que los fariseos eran los encargados de guiar al pueblo a Dios, pero sin embargo los alejaban con tradiciones y con cosas que no los edificaban para nada. De hecho, Lucas 16, 15, dice, entonces él les dijo, a ustedes les encanta parecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Dios conoce tu corazón y el mío. Y no hay nada que podamos ocultar ante sus ojos. El Señor Jesús dice, les encanta parecer como personas rectas, pero Dios conoce el corazón.
Lo que el mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Y es lo mismo que decíamos antes. Es exactamente lo mismo. Fíjense que antes decíamos que no te dejes guiar por la apariencia, sino que, ¿qué dice? El Señor mira el corazón. Y el Señor en esta mañana está mirando nuestro corazón. Y Él es el que juzga. Nosotros no podemos juzgar a nadie, porque nosotros somos igual de pecadores que el que tenemos al lado. Yo que estoy hablando soy pecador. Carlos, que es el pastor, el anciano de esta iglesia, es pecador. Y es una realidad, que somos pecadores redimidos. Y que cada día tenemos que intentar ser menos pecadores. Ese es el objetivo. Pero la realidad es que en nuestro corazón está el pecado. Tenemos que cada día limpiarnos. Cada día. Cada día tenemos luchas. Hace poco me encantó que estábamos haciendo un discipulado con una persona que no sé si conocen, Carlos Santamaría. Y él decía, yo también tengo dificultades. Yo vengo a contarles que yo también paso por cosas y por problemas y que yo también tengo luchas. Y es sano reconocer que tenemos luchas. Es sano reconocer que necesitamos ayuda de Dios. Carlos seguro tiene a alguien en la que él se apoya, no solo en su esposa, claramente, sino que algún anciano o alguna otra persona en el que se puede apoyar y juntos compartir esa carga, esa lucha que tiene. Lo mismo Fabri, lo mismo cada uno de nosotros. Deberíamos tener a alguien en quien apoyarnos, en quien ayudarnos, no solo en Jesús, que es claramente en el que mejor nos podemos apoyar, pero a veces es sano reconocer que nosotros también tenemos problemas, que nosotros también necesitamos de Dios. Y los fariseos lamentablemente no lo podían hacer porque estaban cegados. Y de esto era algo que también quería decir. Cuidado con la religión. Muchas veces vivimos religiones, vivimos en piloto automático. Y Dios no nos llama a vivir una religión, sino a vivir una relación con Él. A cada día buscarlo. Y no buscarlo porque lo tenemos que hacer, sino porque sale de nuestro corazón, porque queremos estar con Él. Y te lo digo, y soy el primero que muchas veces se pone en piloto automático y empieza a vivir una vida cristiana en piloto automático. Y bueno, y hacemos el discipulado porque bueno, hay que hacer el discipulado. Servimos a Dios porque hay que servir a Dios. Pero, ¿cómo está nuestro corazón verdaderamente? Entonces, busquemos tener una relación con Dios. Y a veces pareciera que el Señor Jesús era muy duro con los fariseos, pero Él quería que entiendan que no se trataba de una religión, que Él no vino al mundo a hacer una religión con reglas, con normas, sino que Él vino al mundo para relacionarse con ese mundo, para que ellos entendieran que necesitaban cambiar su vida, que dejaran las normas, los preceptos de lado y que entendieran que Jesús tenía que cambiar su corazón y que es algo que lo vamos a ver. Y llegamos al versículo 7. Y mirá lo que dice el versículo 7 del capítulo 15 de Mateo. Dice, hipócritas. Isaías tenía razón cuando enfatizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y era un poco lo que te venía hablando. Yo pensaba, ¿no?, en que podemos estar cerca de Dios, podemos estar en este lugar, capaz cantar, capaz hablar, capaz servir, pero tener un corazón frío, un corazón insensible y un corazón que está lejos. Lo dice el versículo, este pueblo me honra con sus labios. Claramente ellos hacían o aparentaban estar cerca de Dios, pero sin embargo su corazón está lejos de Dios. Es durísimo lo que está diciendo el Señor Jesús a los fariseos. Y sigue y dice, su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Yo pensaba, ¿no?, en Lucas 18, versículo 10 al 14, y es una historia que también los fariseos estaban en el medio. Los fariseos estaban siempre en el medio. Estaban Jesús, los discípulos y los fariseos, y después la multitud que estaba también. Pero los fariseos siempre estaban tratando de seguir a Dios, pero solo para buscar los errores en Jesús y tratar de alguna manera de poner, como decíamos antes, palos en la rueda. Y mirá, te decía Lucas, capítulo 18, versículo del 10, y acá es una historia de dos personas.
Dice, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo. Y el otro que dice... Y el otro era un despreciado cobrador de impuestos, yo tengo. Dice, el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Era humilde, por suerte, ¿no? Era humilde. Pero dice, para nada soy como ese cobrador de impuestos, y me imagino señalándolo allá atrás. Y sigue y dice, ayuno 2 veces a la semana y te doy diezmo de mis ingresos. En cambio, dice, y miren qué diferencia, ¿no? En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. El Señor Jesús sigue contando y dice que les dijo que fue este pecador, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado. Y yo pensaba, ¿no?, en la sensibilidad ante el pecado que tenía ese cobrador de impuestos. El otro decía que estaba todo bien, que era perfecto, que no tenía nada malo, que de hecho echaba en cara de los demás lo que él hacía bien. Pero el otro reconocía su pecado y era sensible al pecado, sensible a la falta de Dios que él tenía. ¿Y cuántas veces por la religión terminamos siendo insensibles al pecado? Y es lo más peligroso, porque es ahí cuando entramos en piloto automático. Es ahí cuando no empezamos a sentir. No sé si a alguno le pasó, ¿alguien fue operado de la rodilla, de algo? ¿No les pasa que donde tienen la cicatriz no sienten nada? ¿A alguno le pasa? Hay personas en las que se lastiman y en ese lugar no sienten. Vos le podés pinchar con un, no sé, con un alfiler y no sienten nada. Y eso es peligroso porque, ¿qué es lo que pasa? Te podés lastimar y capaz no te das cuenta. Yo pensaba, ¿no? ¿Ustedes saben cómo hacen para cazar a los osos? ¿Cómo se llama? No, a los del coso polar. El oso polar. ¿Saben cómo hacen? No me salía. El oso polar, ¿saben cómo hacen? Agarran, ponen una carnada, la congelan y le ponen una espada, como si fuera una espada, entre medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El oso empieza a chupar para tratar de que se descongele y por el mismo frío se empieza a perder la sensibilidad en la lengua. Y claro, y empieza a chupar, a chupar, a chupar hasta que llega la espada. Y la espada le corta la lengua y se empieza a desangrar. Perdón a la chica, a la nena. Es una historia, ¿no lo crees? Mentira. Pero, ¿qué es lo que pasa? Termina muriendo porque no siente la espada que está escondida entre eso que parece lindo. Y el pecado es igual, parece hermoso, parece que nos va a solucionar la vida muchas veces. Pero cuando nos metemos y nos metemos y nos metemos, terminamos destruyéndonos y terminamos muertos, como ese pobre osito, que va a estar bien, tranquila, lo vamos a sanar. Pero lo mismo pasa con nosotros cuando nos volvemos insensibles al pecado. Y la religión, la ceremonia y todo lo demás nos termina volviendo insensibles. Es por eso que tenemos que tener cuidado con cómo está nuestro corazón. Y ahora sí, te venía diciendo que vivíamos como si estuviéramos cerca de Dios, pero capaz nuestro corazón está lejos. Decimos cosas a veces con nuestra boca que las terminamos borrando con nuestras acciones. Y qué peligroso, ¿no? Porque a veces queremos mostrarle a Cristo a los demás y con nuestra boca capaz somos hábiles y les hablamos de Dios. Pero cuando ven nuestro corazón, se terminan dando cuenta, cuando conocen nuestras acciones, se terminan dando cuenta que hay cosas que no concuerdan. Y yo pensaba, ¿no?, cuántas veces en la familia, ¿no?, es donde más se nota. Porque la familia nos conoce. La familia, a la gente que capaz nos ve alguna vez acá en la iglesia, la podemos caretear. Es más fácil. Pero nuestra familia
nuestras cosas más íntimas. Es la que nos ve día a día. Y muchas veces queremos predicar y traer a nuestra familia a Dios, pero ellos ven la realidad de nuestra vida. Entonces, qué importante es hablar, pero qué importante es vivir lo que Cristo quiere para nosotros. Y el Señor Jesús sigue y llegamos al versículo 11, y dice, lo que entra en la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de la boca. Entonces no es lo que entra, sino lo que sale. Y utiliza la boca, pero en realidad lo que quiere hablar es en el corazón. Porque después más adelante sigue y lo explica. Y dice que entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta que has ofendido a los fariseos? Y yo pensaba, ¿no?, en que muchas veces nos ofendemos cuando personas vienen a decirnos que hay algo que estamos haciendo mal. Y es muy fácil ofenderse. Es muy fácil porque no nos gusta que nos reten. No nos gusta que nos digan que estamos haciendo las cosas mal. Y el Señor Jesús lo estaba diciendo porque los amaba. Porque Él quería que ellos entendieran que no era por eso. Y muchas veces, seguramente Carlos tuvo que alguno de ustedes, o Sandra, o alguien, tuvo que decirles, che, esto no está bueno. Fíjate, por acá no es. Y muchas veces, porque yo mismo me pasa, con mis papás, con ancianos o con lo que sea, con líderes, que nos terminamos ofendiendo, que nos terminamos enojando. Y ellos quieren ayudarnos. Entonces, qué importante es escuchar a las personas que quieren ayudarnos. Acá los fariseos no querían ayudar, querían armar lío, querían armar embrollo. Pero el Señor Jesús los quería ayudar a ellos. Y eso es importante. Y vamos a seguir, porque creo que se me está yendo el tiempo, no sé. Pero había unos versículos que yo quería leer. Mirá lo que dice Proverbios del 8 al 9. Hijo mío, dice, presta atención. Proverbios capítulo 1, versículo 8 al 9. Perdón, a veces me acelero. Dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. En un momento en Hebreos 12:6 dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que lo recibe como hijo. El Señor muchas veces nos reprende porque quiere hablar a nuestro corazón, porque quiere ayudarnos. El castigo muchas veces sirve para dar una lección. Yo me acuerdo cuando capaz estábamos con mi hermano Ignacio, yo tengo un hermano mellizo, y capaz nos agarrábamos a piñas o nos peleábamos, y venía mi mamá y nos retaba. ¿Y tenía razón? Sí, tenía razón, pero no me gustaba. Pero lo hacía porque nos ama y porque quiere que entendamos que eso no está bueno, que no nos sirve, que no nos edifica, sino que nos tenemos que querer, que nos tenemos que amar como hermanos que somos. Y el Señor Jesús con los fariseos quería hacer esto. El Señor Jesús no le gustaba la religión de ellos, pero igual, aún así, Él quería buscarlos, Él quería salvarlos, Él quería que ellos se entendieran. Sigo. Entonces dice, Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz, así que no le hagan caso, son guías de ciegos que conducen, a otros ciegos. Y voy y sigo un poquito con esto, y pensaba, ¿no?, en que, ¿por qué es que les dice que toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz? Era por estas ceremonias que ellos querían imponer. Fíjense que no perduraron. Porque todo lo que en lo que Dios no está en el medio, todo lo que es creado por el hombre, no perdura. De hecho, hay un versículo que no lo tengo acá, pero seguramente Carlos me va a ayudar, que dice algo así como que las flores se marchitan, no me lo acuerdo ahora. Pero la palabra de Dios permanece para siempre.
Y está hablando de estas ceremonias o tradiciones que tenían los fariseos, de que eran tradiciones humanas y que iban a pasar. Pero la palabra de Dios, los mandamientos que Dios había puesto, eso era lo importante, eso era lo que iba a perdurar. Y, y yo pensaba, ¿no?, en un capítulo de la Biblia, que está ahí en Juan 15, que lo tengo acá también. Juan 15, versículos 1 y 2 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Versículo 5 dice: ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, yo en ellos produciré mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Y acá el Señor Jesús utiliza la vid para dar un ejemplo, ¿no?, de nosotros. Y los que estamos en Él, los que permanecemos en Él, vamos a dar fruto. Pero dice que los que no permanecen son cortados, son separados y echados al fuego. Y qué desafiante que es esto. Y qué preguntas que nos hacen. ¿Estamos permaneciendo en Él? ¿Estamos permaneciendo en su palabra? Una vez que Él entra en nuestra vida, imposible que se vaya. Pero, ¿qué estamos haciendo con ese gran tesoro que tenemos dentro de nosotros? ¿Lo estamos cuidando? Y sigo, Mateo 15, sigue y dice: entonces Pedro le dijo a Jesús: explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. Y yo pensaba, ¿no?, en que siempre a los discípulos les costaba, la verdad que les costaba. Pero sin embargo ellos tenían la intención de conocer más, de entender, de saber. Ahí está la diferencia. Ellos, a pesar de que muchas veces no entendían nada, me acuerdo, siempre me río cuando el Señor Jesús dice que estaban en la barca y que el Señor Jesús se aparece y ellos dicen: un fantasma. Los fantasmas eran ellos, la realidad es esa. Ellos muchas veces no entendían, pero aún así tenían el deseo de entender lo que Jesús les decía. Y es por eso que lo seguían. Es por eso que dejaron todo para seguirlo, porque tenían el deseo en su corazón de entender. Y ojalá que en esta mañana y que en nuestra vida nosotros tengamos el deseo de entender lo que Dios quiere. Y a pesar de que no entendamos algo o que no lo comprendamos, que podamos ir a las personas que nos pueden ayudar a comprender. Pero que no nos quedemos con la duda, sino que vayamos. Y dice que Pedro, que siempre era el impulsivo, el que tomaba ahí la palabra, dice que le dice al Señor Jesús: che, mira, todo esto que dijiste, no entendimos nada. ¿Y cuántas veces somos igual? Es la realidad. Pero sigue y le dice el Señor Jesús: ¿todavía no lo entienden? La verdad que el Señor Jesús tenía amor, tenía paciencia. Yo creo que otra persona ya los hubiera dejado y hubiera buscado a otros. Pero no pensamos, ¿no? Qué loco, ¿no? Porque de esas 12 personas que estaban llenas de problemas, dificultades, de defectos, llegamos a hoy estar reunidos acá. Y es porque pusieron su atención en la palabra de Dios. Porque lo buscaron, porque lo quisieron seguir. ¿Y cuánto más podemos hacer nosotros si le damos nuestro corazón al Señor Jesús para que Él obre, para que Él nos hable? ¿A cuántas más personas podemos llegar? De 12 llegamos a ¿cuántos? No sé, ¿cuántas cantidad de personas? Millones y millones. Es loquísimo eso. Pero mira lo que dice. Bueno, ¿todavía no lo entienden? ¿Y Jesús qué hace? Les explica. Dice: todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. ¿Qué está diciendo? La comida está muy rica, es linda, todo lo que sea, pero después va a terminar en un lugar que no va a ser lindo. Y claro, sigue y dice: eso no es lo que los contamina. Pero sigue y dice: pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Y eso es lo que contamina. ¿Se dan cuenta que de nuestro corazón sale todas las cosas malas que nos contaminan? Y sigue y dice:
Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los va a contaminar. Lávense las manos para comer, pero el Señor Jesús lo que está diciendo es otra cosa. Es que el corazón de nosotros mismos sale la contaminación. Y yo pensaba, ¿no?, en un versículo que está ahí en Jeremías, que es un versículo conocido, capaz algunos se lo conoce, se lo sabe de memoria. Dice, el corazón humano es el más engañoso que hay. La versión La Reina Valera, si no me equivoco, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Después sigue y dice el Señor, yo el Señor, y bueno, sigue. Pero pensaba, ¿no?, en que el corazón es engañoso. Y la realidad es que muchas veces ni siquiera nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón. A veces nos pasa que miramos para atrás y nos damos cuenta que recién acabamos de hacer algo que nunca imaginamos que íbamos a hacer. Me imagino que una persona, un asesino, nunca imaginó que iba a ser un asesino. Pero las cosas lo fueron llevando, se fue hundiendo en el pecado hasta que llegó al asesinato. De hecho, le pasó a David. David comenzó como mirando algo que no tenía que mirar. Y después fue escalando el pecado en su vida hasta llegar a un asesinato. Y el Señor conoce nuestro corazón y conoce las intenciones que hay en él. Y qué importante es tener la intención de buscarlo. Qué importante es tener la intención de estar cada día más cerca de él. A veces vamos a fallar. Es una realidad, puede ser. Pero nuestra intención, nuestro deseo, tiene que estar en buscarle a él. Y yo pensaba, ¿no?, en Santiago, que explica también esto que recién leíamos. Santiago capítulo 1, 14 al 17 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, ahí se usa la palabra concupiscencia, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, ¿qué dice? Da luz a la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Qué importante es darle nuestro corazón a Dios. Dejar que Él obre en nosotros. Buscarlo. Y hay un versículo que me encanta y ya como para cerrar, porque no quiero ser muy redundante en lo mismo. Ezequiel capítulo 36. Es un versículo hermoso y que tranquilamente podría estar escrito en el Nuevo Testamento, yo creo. Miren lo que dice. Ezequiel capítulo 36, del 26 al 28. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra, ese terco corazón que no nos deja escucharlo, verlo. Y dice, y les daré un corazón tierno y receptivo, dice mi versión. Qué hermoso tener un corazón receptivo a la palabra de Dios. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis enseñanzas. Y todo esto pasa cuando dejamos al Señor Jesús entrar en nuestro corazón. Como les dije, hay un montón de gente que no conozco. Seguramente muchos ya han escuchado el Evangelio, pero yo no me puedo ir de este lugar sin decirles que todos somos pecadores. Que como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado mora dentro de nosotros. Todos nosotros tenemos algo de lo cual nos arrepentimos, algo de lo cual reconocemos que estuvo mal. Todos alguna vez hemos mentido, todos alguna vez, de alguna manera, hemos pecado. Eso es lo que dice Romanos. Pero ¿qué dice Juan 3:16? Versículo que todos conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y a qué voy con esto? El Señor Dios y el Señor Jesús no se quedaron de manos cruzadas viendo que éramos pecadores, sino que Dios mandó a su Hijo para que nosotros tengamos la oportunidad de tener ese nuevo corazón, de poder tener vida eterna, como recién decíamos. Y me encanta porque, como todos sabemos, no es por gracia. No es por gracia, nada que ver.
no es por obras, sino que es por gracia. No es por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Él hizo. Lo que Él hizo, ¿qué fue? Venir al mundo, vivir como hombre, hacerse hombre, siendo Dios, enseñarle a los discípulos a hacer todo esto que recién leíamos que Él hizo, pero ¿qué hizo? Morir en una cruz. Y la sangre de Cristo que hoy veníamos a recordar, ese pan y esa copa, hablan de que Él pagó el precio por nosotros. Su sangre fue el precio de nuestro pecado. Y como dice Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y solo en Él podemos encontrar la vida eterna. Solo en Él podemos ser libres. Solo en Él ese corazón lleno de malos pensamientos, lleno de un montón de cosas, puede ser transformado. Y yo te invito a que en esta mañana, si no lo hiciste, puedas entregarle tu vida a Él. Puedas creer que Él se hizo hombre, que Él era Dios, pero que Él vino a morir para que nosotros tengamos vida. Y que puedas dejar que el Espíritu Santo empiece a obrar en tu vida. El Espíritu Santo es el que empieza a obrar y el que empieza a hacer la obra dentro de nosotros para que todas esas cosas que hay en nuestro corazón empiecen a cambiar. Y ahí es donde empiezan los frutos del Espíritu Santo a hacerse presente en nuestra vida. Pero solo cuando estamos dispuestos a buscarlo a Él. Solo cuando estamos dispuestos a humillarnos, a rendirnos para que Él crezca. Menguemos para que Él crezca. Qué importante que es esto. Y la enseñanza de hoy es esa. Que no caigamos en la religión, que no caigamos en el juzgar a los demás por los pecados, sino que seamos sinceros y podamos ver nuestro corazón. Y podamos dejar que, como recién leíamos en Ezequiel, el Señor nos dé ese corazón tierno, receptivo, que está dispuesto a escucharlo y que rompa ese corazón de piedra que muchas veces tenemos. Así que yo te invito a que podamos orar y que si no le entregaste tu vida a Jesús, que lo puedas hacer. Señor que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias porque tu palabra, Señor, llena nuestro corazón. Porque, Señor, cuando nos disponemos a escucharte, Señor, nuestras vidas pueden cambiar, Señor. Señor, te damos las gracias porque vos transformaste esa alegría, esa tristeza, perdón, en alegría. Porque vos transformaste esa vasija rota, Señor, en un jardín hermoso, como dice una canción. Y Señor, te damos las gracias porque un día pudimos entender que necesitábamos a Jesús, que solos no podíamos, que solo su sangre podía limpiarnos, que solo su sangre podía romper las cadenas del pecado que nos atan, Señor. Señor, te damos las gracias por tu amor que es inagotable. Te damos gracias por tu amor que cubre y que limpia multitud de errores, Señor. Te damos las gracias. Y te pedimos que nos ayudes a poder cambiar nuestra vida, Señor. A sacar lo que hay en nuestro corazón que nos contamina, Señor, que es el pecado. A no ser insensibles, sino que tener un corazón receptivo y dispuesto a escucharte. Señor, te pido que si hay alguien acá que, Señor, todavía no le entregó su vida a Jesús, que entienda, Señor, que es el único camino para la vida eterna, que es el único camino para encontrar paz, para encontrar alegría, para encontrarle un sentido a la vida, Señor. Señor, te damos las gracias por Jesús y te pedimos que nos bendigas y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, que si está en nosotros, que empiece a obrar, Señor, que empiece a obrar en nosotros. Señor, ayúdanos a dejarte obrar y a cada día, Señor, rendirnos, a cada día humillarnos ante tu presencia. Te damos las gracias y oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Muchas gracias por escucharme. Perdón si soy, no sé,